Hola, me llamo Evelyn Baquingo, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Estoy cursando el quinto semestre vespertino paralelo A. Hoy les voy a hablar sobre el impuesto a la salida de divisas. ¿Qué es el impuesto a la salida de divisas? El impuesto a la salida de divisas es un gravamen que se aplica a las operaciones en las que se transfieren fondos o capitales desde un país hacia el exterior, ya sea de forma de divisas o cualquier otro instrumento financiero que implique un movimiento de dinero fuera de las fronteras nacionales. En esencia, es un impuesto que grava la salida de capitales de un país, con el objetivo principal de desincentivar la fuga de capitales y mantener una mayor cantidad de recursos financieros dentro de la economía interna. Este impuesto suele aplicarse a diversas operaciones como transferencias bancarias al exterior, pago de servicios o bienes adquiridos en el extranjero, inversiones directas en el exterior, compra de divisas para viajar al extranjero, repatriación de utilidades por parte de empresas extranjeras. La tasa impositiva puede variar dependiendo de la legislación de cada país, pero generalmente se encuentra en un rango de 0.5% al 5% sobre el monto total de la operación. El impuesto a la salida de divisas es una herramienta fiscal utilizada por algunos gobiernos para ejercer control sobre los flujos de capital y tratar de evitar situaciones de fuga masiva de capitales que puedan desestabilizar la economía interna. ¿Cuál es el objetivo de este impuesto? El principal objetivo del impuesto a la salida de divisas es ejercer control sobre los flujos de capitales y evitar una salida masiva de los recursos financieros del país. Algunos objetivos específicos son mantener la estabilidad cambiaria y el valor de la moneda local, evitando una depreciación brusca por la fuga de divisas. Preservar las reservas internacionales del país y evitar un déficit en la balanza de pagos. Desincentivar la especulación financiera y los movimientos de capital de corto plazo que buscan obtener ganancias rápidas. Proteger la economía interna de stock externos y crisis financieras internacionales que podrían generar una repentina salida de capitales. Aumentar la recaudación fiscal para el Estado, obteniendo ingresos adicionales de las transacciones con el exterior. Promover la inversión interna, al dificultar y encarecer la inversión de capitales nacionales en el extranjero. Ejercer mayor control y supervisión sobre las transacciones financieras internacionales. En resumen, se busca mantener una mayor cantidad de capitales dentro de las fronteras nacionales para proteger la estabilidad económica y financiera, a costa de establecer ciertas restricciones a la libre circulación de capitales. Mecanismos de recaudación y pago del impuesto. Los mecanismos de recaudación y pago del impuesto a la salida de divisas suelen variar según la legislación de cada país, pero generalmente siguen los siguientes lineamientos. 1. Retención en la fuente. Las entidades financieras, como bancos, casas de cambio, entre otros, actúan como agentes de retención, descontando el impuesto directamente al momento de realizar la operación de transferencias de divisas al exterior. 2. Declaración y pago directo. En ciertos casos, como inversiones directas o repatriación de utilidades, las empresas o personas naturales deben calcular, declarar y pagar el impuesto de forma directa ante la autoridad tributaria correspondiente.
3. Liquidación de aduanas. Para algunos movimientos de divisas relacionados con importaciones, exportaciones, el impuesto puede liquidarse y pagarse en las aduanas al momento del despacho de mercancías. 4. Entidades recaudadoras. Dependiendo del país, pueden designarse entidades específicas como bancos, administraciones tributarias, etc., autorizadas para recibir el pago del impuesto. 5. Plazos de declaración y pago. Se establecen fechas límites periódicas, mensuales, trimestrales, etc., para que los sujetos pasivos declaren y paguen el impuesto correspondiente. 6. Medios de pago. Generalmente se admiten diversos medios como transferencias bancarias, depósitos, tarjetas de crédito, débito, etc. Es importante destacar que las instituciones financieras y los sujetos obligados suelen tener la responsabilidad de actuar como agentes de retención, información y control de este impuesto para facilitar su recaudación efectiva por parte de la administración tributaria. Requisitos de declaración y plazos. Los requisitos de declaración y plazos para el impuesto a la salida de divisas varían según la legislación de cada país, pero generalmente incluye registro de los sujetos obligados ante la autoridad tributaria correspondiente, presentación de declaraciones informativas, periódicas mensuales, trimestrales, anuales, sobre las operaciones gravadas realizadas. Detalle de los montos transferidos al exterior, divisas involucradas, destinatarios, conceptos, etc. Cálculo del impuesto devengado y a pagar. Plazos establecidos. Por ejemplo, dentro de los 15 días siguientes al cierre del periodo declarado. Formularios y medios oficiales para la presentación de las declaraciones. Documentación del respaldo, comprobantes, contratos, entre otros. Sanciones por incumplimiento. En caso de incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el impuesto a la salida de divisas, suelen aplicarse sanciones que pueden incluir multas pecuniarias por la omisión o prestación inexacta de las declaraciones, recargos e intereses moratorios por el pago extemporáneo del impuesto. Sanciones más graves como multas elevadas, clausuras, inhabilitaciones, entre otros. En caso de defraudación fiscal intencional, responsabilidad solidaria de entidades financieras y agentes de retención que no cumplen sus obligaciones. Sanciones administrativas y hasta penales en caso de evasión fiscal grave. Las sanciones buscan disuadir el incumplimiento y garantizar el pago correcto del impuesto. Su severidad depende de la gravedad de la infracción y puede incluir componentes económicos restrictivos para las actividades del contribuyente. Es importante que los sujetos obligados cumplan con los requisitos de declaración y pago dentro de los plazos establecidos para evitar la aplicación de sanciones pecuniarias y otro tipo de consecuencias legales. Efectos del impuesto en la economía, inversiones y flujos de capital. Pueden desincentivar la inversión extranjera directa al encarecer la repatriación de utilidades. Dificulta los movimientos de capitales, lo que puede afectar la liquidez y dinamismo de los mercados financieros. Puede provocar una ralentización del crecimiento económico al limitar los flujos de capitales.
podría generar una apreciación de la moneda local al disminuir la salida de divisas. Puede propiciar una desviación de capitales hacia paraísos fiscales para evadir el impuesto. Afecta la competitividad de las empresas al encarecer sus operaciones internacionales. Recaudación y destino de los fondos obtenidos. La recaudación depende de la tasa impositiva y el volumen de operaciones gravadas. Los ingresos obtenidos suelen integrarse al impuesto general del Estado. Pueden destinarse a fines específicos como fortalecer reservas, financiar programas sociales, inversión pública, etc. Una recaudación significa que puede reducir la necesidad de endeudamiento público. Evaluación de la efectividad y consecuencias. Su efectividad depende de lograr un equilibrio entre controlar la salida de capitales y no desincentivar excesivamente la actividad económica. Puede perder efectividad si no se acompaña de otras medidas de macroeconómicas sólidas. Consecuencias no deseadas: distorsiones en los mercados, evasión fiscal, informabilidad. Debe evaluarse periódicamente su impacto y ajustar las tasas o condiciones según sea necesario. La permanencia prolongada de este impuesto podría restar competitividad al país en el largo plazo. En resumen, es un instrumento con efectos mixtos que requiere un análisis cuidadoso de costos y beneficios, además de ser parte de una estrategia económica integral. Tratados y acuerdos internacionales relacionados. Convenios de doble tributación. Estos acuerdos bilaterales pueden incluir disposiciones relativas al impuesto sobre la salida de divisas y su aplicación o extensión para residentes en los países firmantes. Acuerdos de libre comercio. Algunos tratados comerciales regionales como la OMC incluyen cláusulas sobre la libre circulación de capitales y podrían entrar en conflicto con este tipo de impuestos. Código de liberalización de la OCDE. Establecen principios para la liberalización de movimientos de capitales que pueden chocar con restricciones como el impuesto a la salida de divisas. Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Suelen eximir el pago de este impuesto para las transferencias relacionadas por misiones diplomáticas y consulares. Posibles conflictos con principios de libre circulación de capitales. El impuesto a la salida de divisas se considera una restricción a la libre movilidad de capitales, un principio defendido por organismos como la FMI y la OCDE. Puede interpretarse como una medida proteccionista que distorsiona los flujos financieros internacionales. Podría violar cláusulas de acuerdos comerciales que promueven la libre circulación de capitales entre los países que son miembros. Existen riesgos de que se considere una práctica discriminatoria y restrictiva del comercio internacional. Comparativa con otros países y regímenes impositivos similares. Países como Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador han aplicado impuestos similares en diferentes momentos. Tasas impositivas variables desde el 0.1% hasta el 30% o más en casos extremos.
Algunos lo aplican solo a ciertas operaciones específicas, como inversiones, turismos, entre otros. Regímenes más flexibles que eximen a ciertos sectores económicos estratégicos. Medida complementaria a otros controles de cambio y capitales en economías con desequilibrios. En general, es un impuesto controvertido y los países deben evaluar su compatibilidad con los compromisos internacionales asumidos a la materia financiera y comercial. Argumentos a favor y en contra del impuesto a la salida de divisas. A favor, permite mantener una mayor cantidad de divisas dentro del país y evitar la fuga de capitales. Protege la estabilidad cambiaria y el valor de la moneda local. Aumenta los ingresos fiscales para el Estado. Puede desincentivar la especulación financiera de corto plazo. Otorga mayor control sobre los flujos de capital, sobre todo en épocas de crisis. En contra, restringe la libre circulación de capitales, un principio económico ampliamente aceptado. Puede desalentar la inversión extranjera directa al dificultar la repatriación de utilidades. Encarece las operaciones comerciales e importaciones para empresas y consumidores. Podría desviar capitales hacia la informalidad o paraísos fiscales. Puede afectar la competitividad de la economía nacional en el largo plazo. Discusiones sobre su eficiencia, equidad y efectos distorsionadores. Eficiencia. Se discute si realmente logra contener la salida de capitales de forma sostenible y solo genera efectos temporales. Equidad. Podía gravar de forma desproporcionada a pequeños ahorristas frente a grandes inversores. Distorsiones. Puede generar distorsiones en los mercados financieros, asignando ineficientemente los recursos y desvíos de capitales. Evasión. Puede incentivar conductas evasivas y prácticas ilegales para eludir el impuesto. Otros instrumentos. Se debate si existen medidas más eficientes que un impuesto directo. Propuestas de reforma o eliminación del impuesto. Eliminación gradual conforme se logre mayor estabilidad económica y financiera. Ampliación selectiva o solo ciertos tipos de operaciones especulativas. Establecer tasas impositivas variables según montos, plazos o otros criterios. Implementar regímenes de exención para sectores económicos estratégicos. Reemplazarlos por otros mecanismos de control de capitales más sofisticados. Armonización con la normativa internacional sobre libre circulación de capitales. En general, existe un amplio debate en torno a la convivencia, eficiencia y consecuencias de este impuesto, con argumentos sólidos en ambos bandos. Las reformas suelen apuntar a flexibilizarlo o reemplazarlo gradualmente. Muchas gracias.